¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a este video donde vamos a estar revisando un poco Bitcoin desde sus temporalidades macros desde una semana, bajando hasta la temporalidad de 4 horas para ver cuál es el estado actual del mercado, pues, ¿no? Antes que nada, lo primero que quería mostrarles es algo muy importante y es la gráfica de la dominancia de Bitcoin. Como podemos ver, la dominancia de Bitcoin se mantuvo. Déjenme pasar un momento la gráfica sin medias móviles. No, sin medias móviles. Ya, ahora sí. Para tener menos ruido en la gráfica. Como podemos ver, la gráfica de la dominancia de Bitcoin estuvo en un rango bastante tiempo. Básicamente entró a este rango desde mayo del 2021, hace bastante tiempo. Y como pueden ver, recién en las últimas semanas logró romper esta zona y pues está subiendo con bastante fuerza. ¿Qué significa esto? Esto significa que actualmente la dominancia de Bitcoin es bastante grande frente al resto del criptomercado, pues estando en un 52% y con ganas de querer seguir subiendo pues aún más. Tenemos que tener algo presente y es que la mayor parte del volumen y la mayor parte del dinero que se esté haciendo de momento va a ser dentro de Bitcoin. Bitcoin va a ser la que tiene pues más volumen, que respete más las estructuras de mercado y todo lo demás. Si bien dentro de mi Twitter y dentro también del Telegram de las mentorías he estado mandando otras altcoins, pues he dejado muy en claro que las altcoins hay que tenerles bastante cuidado porque no están teniendo mucho volumen y la mayoría del volumen actualmente se lo está llevando Bitcoin. Y por ejemplo, si nosotros revisamos esto de acá, precisamente vamos a poder ver, esto es un coin screener del volumen de las monedas para ver cómo se ha estado manejando. Como podemos ver, las únicas monedas que han estado teniendo bastante volumen en las últimas semanas es Bitcoin. Podemos ver que a medida que se vuelve más rojo, mientras más verde está, menos volumen tiene, y mientras más rojo se vuelve, pues más volumen tiene, ¿no? Por como pueden ver dentro de Binance, por ejemplo. Entonces, como podemos ver acá, la gráfica o la moneda que ha estado teniendo más volumen recientemente, semanalmente, porque esto está en gráfica, perdón, está en gráfica de un día, disculpen, es más que nada Bitcoin. Por ahí alguna otra que brille dentro de Ethereum, pues porque bueno, es la segunda más capitalizada, pero de ahí nada, o sea, ciertas excepciones con días como por ejemplo Lina, que la revisamos ese día que estuvimos haciendo stream, que fue el día que tuvo un pump bastante grande después del Belfra que estuvimos analizando. Y también por acá Bitcoin Cash, que sabemos que ha estado teniendo bastante volatilidad. Pero de ahí nada más, y aún así podemos ver que Bitcoin Cash pues es un fork de Bitcoin, entonces como que tiene cierta similitud con la dominancia de Bitcoin, pues no. Pero bueno, como podemos ver, el punto principal de lo que les decía es que las altcoins de momento no están teniendo nada de volumen. Y ya sabemos que cuando no hay casi nada de volumen dentro del mercado, el mercado es más susceptible a manipulaciones, así que tengan mucho, pero mucho cuidado con las altcoins. Ahora sí, teniendo eso en cuenta, vamos a responder una de las dudas que yo siempre que he estado viendo últimamente dentro de Bitcoin específicamente. Y es algo que ya he explicado dentro de mis redes sociales, que por cierto, si no me sigues, me puedes encontrar en Twitter como @StevenBravo_, y en Instagram de la misma manera, donde yo explicaba por qué el volumen de Bitcoin ha bajado bastante durante las últimas semanas, que bastantes personas están diciendo, no, es que Bitcoin no puede seguir subiendo, o Bitcoin no tiene volumen, porque miren la gráfica, el volumen que tenía ahorita con el que tiene, con respecto al que tiene ahora, entonces eso es que no tiene volumen y los compradores han salido y no hay volumen dentro del mercado. Pues esto es información errónea, porque el motivo por el que el volumen de la gráfica de Bitcoin estuvo creciendo bastante durante este periodo de tiempo es porque Binance tenía activado una promoción por su quinto aniversario de todos los pares de spot con Bitcoin, Bitcoin USDT, Bitcoin BUSD, Bitcoin DAI, Bitcoin, bueno, contra todas las stablecoins y contra todos los otros pares que estaba, con 0% de trading fee dentro del mercado spot. Entonces, esto obviamente habilita bastante algo que se llama wash trading, que básicamente son ballenas moviendo bastante volumen dentro del mercado pues para poder generar fees. Esto es algo en realidad que en mercados regulados sería considerado ilegal, pues, pero sabemos que el mercado cripto pues aún no tiene tanto alcance regulatorio por parte de entidades pues, reguladoras de ese sentido de mercados y todo lo demás, pues no. Entonces, al momento de que obviamente en ese entonces Binance era uno de los únicos que tenía 0% de spot fee, no solo uno de los únicos, sino pues que al ser el más popular, el más reconocido, pues le interesó a bastantes personas la confianza de la plataforma y todo lo demás a bastantes ballenas, perdón, para poder realizar esa actividad, y esto obviamente infla el volumen bastante. Eso estuvo válido hasta el 22 de marzo del presente año, y una vez que se desactivó en esta fecha podemos ver cómo el volumen instantáneamente
pues se vio afectado, pues no volvió. No, no es que bajó. Si nosotros revisamos la gráfica, el volumen se encuentra dentro de un rango normal. Quizás no tanto como, por ejemplo, en estos periodos de acá, que bueno, esto fue un volumen fenomenal por el tema de la pandemia, que fue cuando el crash del COVID, pero podemos ver que el volumen se encuentra dentro de parámetros normales. Siempre el volumen ha estado de esta manera. Esto fue una excepción por lo que les acabo de explicar, pues, ¿no? Y ahora, si ustedes me dicen, no, sí, pero bla, 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 etcétera, o cualquier cualquier cosa que hayan visto por ahí, pues, ¿no? De momento el único par ahora que se encuentra con 0% dentro de Spot, con 0% de comisiones dentro de Binance, es el par Bitcoin TUSD. Recordemos que a inicios de año BUSD tuvo bastantes problemas con el tema de la SEC, que le ordenaron que se dejaran de emitir tokens de BUSD. Entonces, desde ese entonces, tanto las ballenas de Binance, de BUSD como Binance como tal, ha estado migrando hacia TUSD, que es una moneda un poco más regulada, pues, ¿no? Entonces, vamos a la gráfica de Bitcoin TUSD para que puedan ver que precisamente desde ese punto, desde el 22 de marzo, justo como pueden ver, miren, aquí dice lunes 20 de marzo del 2023 y miren la gráfica de Binance Bitcoin USDT. Acá está, lunes 20 de marzo del 2023, si lo comparamos a partir de esa fecha, que es cuando se quita todos los, se empieza a poner de nuevo trading fees dentro de todos los pares, excepto en TUSD, que es el que sigue teniendo 0%. Todo ese volumen se transporta acá y como podemos ver, si lo relacionamos, pues es un volumen que ha estado creciendo con bastante fuerza, pues no, ya sea por wash trading, ya sea por lo que sea, pues ha estado creciendo. Incluso hay una gráfica muy interesante acá, un dato muy interesante a tener en cuenta, y es que en ese entonces, por el 13 de marzo, la gráfica de Bitcoin TUSD tuvo un mechazo bastante fuerte, hasta casi los $36,000. Y no es que yo esté diciendo, ay, nos vamos a ir a los $36,000 porque hay una mecha dentro de esta gráfica, no, sino pues simplemente tenerlo en cuenta porque las mechas a veces suelen dejar bastantes pistas y pues y más aún si fue una gráfica pues que actualmente pues empezó a llamar bastante la atención de bastantes ballenas por todo lo que les acabo de explicar hace un momento, pues, ¿no? Entonces, a tenerlo presente, de hecho, el siguiente nivel de resistencia que tiene Bitcoin está en ese nivel justo en los $36,000, que la verdad, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué los $36,000 sería la siguiente zona de resistencia? Porque si nosotros quitamos el nivel de resistencia actual en el que se encuentra Bitcoin, que es este de acá, el de 31,200 que ha estado rechazando constantemente, básicamente desde este punto, si es que logra cruzar este punto de los 31,200 hasta arriba, toda esta zona es una zona que no tiene resistencia. Sí, podemos sacar un soporte aquí, una resistencia acá, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que estas fechas acá ya son hace 2 años y pues todas, en realidad es una zona que no tiene casi nada de órdenes ni de compra ni de venta puestas, pues porque todo ha estado concentrado en los últimos meses durante toda esta zona de acá, pues no. Entonces, si el precio logra romper toda esta zona de 31,200, tendría pues un camino muy fácil hasta los $36,000, porque pues una zona que no tiene casi nada de órdenes y pues al no tener casi nada de resistencia puede subir con muchísima facilidad, que es precisamente lo que pasa durante bull runs. Precisamente cuando se logra superar máximos históricos, el precio suele subir con bastante fuerza. Este mechazo ignórenlo pues porque estamos en otra gráfica, pero el precio suele subir sin mucha resistencia, pues porque son áreas que nunca se han tradeado previamente, que no tienen casi nada de órdenes y precisamente por eso pues no tienen casi nada de resistencia al momento de subir, pues, ¿no? Ahora regresemos a la gráfica semanal, pero ahora sí de Bitcoin USDT, y vamos a revisar algo que bastantes personas han estado tocando también, y es que pues están mencionando el tema de que, ¿saben qué? No, sí lo necesito, sí necesito acá en este caso lo RSI y el MACD. Iba a apagarlos para no haber tanto ruido. Tengo que organizar un poco esta gráfica. Pero bastantes personas lo que están diciendo es que con respecto en este punto y en este punto estamos viendo divergencias bajistas tanto dentro del MACD como dentro del RSI. Y si bien técnicamente es cierto, por ejemplo, miren este punto de acá con este punto de acá comparado con el MACD acá y el RSI aquí y aquí, técnicamente están en lo cierto. Ahora, no significa que estén 100% en lo cierto, significa que están técnicamente, están parcialmente en lo correcto, porque esta divergencia se confirmaría o empezaría a tener un cierto tipo de efecto cuando la vela cierre, y al estar dentro de una vela semanal, pues sabemos que la vela aún tiene varios días para poder cerrar, en los cuales esas divergencias pueden ser borradas, como ya ha pasado anteriormente, que Bitcoin todo el mundo está diciendo, no, short, porque Bitcoin tiene divergencias bajistas. Al día siguiente el precio siguió subiendo y borró todas esas divergencias bajistas. Entonces, es muy probable. Recuerden que
simplemente por ver una divergencia bajista, ya sea en el MACD o en el RSI, no significa que sea ley que el precio tiene que bajar. Tenemos que ver muchos más factores de confluencia como el volumen, la acción de precio, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver en este momento dentro de la gráfica de un día. Pasamos a la gráfica de un día dentro de Bitcoin y lo que podemos ver instantáneamente es que pues el volumen ha estado en un rango. Después de esta subida que hizo acá, pues de momento el Bitcoin ha estado pues en un rango bastante plano. Con el volumen también, el precio pues ha estado yendo ha estado en un rango, mientras el volumen también ha estado en un rango después de la subida que se pegó, pues, ¿no? Esto técnicamente sí es considerado algo bueno. ¿Por qué? Porque lo diferente fuese si nosotros viésemos que el precio rechazó una resistencia bastante fuerte, hubiese generado divergencias bajistas, que sí la generó, porque si podemos ver el RSI sí tiene divergencias bajistas cuando tocó de nuevo niveles anteriores. Pero ¿cuál es la diferencia? Si el precio hubiese querido verdaderamente bajar, hubiese rechazado con bastante fuerza este punto de acá y hubiese empezado a bajar con volumen. Sin embargo, cuando el mercado no reacciona de esa manera, no toca una resistencia y empieza a bajar de una con bastante fuerza, sino que hace esto, empieza a comportarse en rango y empieza a tener volumen también en rango. Eso se le llama más una consolidación que, que algún cierto tipo de rechazo bastante fuerte y que va a mandarnos de nuevo hacia abajo, pues, ¿no? Y si vamos a la temporalidad de 4 horas, pues esto se ve con muchísima más claridad, ya que podemos ver que el precio, pues básicamente ha estado desde este punto haciendo bajando, con un volumen técnicamente en rango, lo que es otro factor dentro de consolidación, y al mismo tiempo viendo cómo los indicadores como el MACD y el RSI también ya están cerca de su punto medio, que es básicamente el punto cero dentro del MACD. Ya pues como pueden ver, ya esto ya se reseteó prácticamente, y el RSI también ya está cerca de su zona neutra también, pues, ¿no? Entonces, estos son parámetros que no son buenos para shortear con bastante fuerza. ¿Por qué? Por lo menos en la gráfica de 4 horas. Porque a nosotros nos interesa shortear cuando el MACD está cerca de estas zonas o está en zonas superiores, o cuando el RSI también está en zonas de sobrecompra. Teniendo un MACD en su zona neutra y un RSI en su zona neutra, nos indica que no hay ni fuerza, ni los compradores ni los vendedores están en dominancia del mercado, sino que simplemente hay un mercado en rango y tratando de consolidar, armando liquidez, tratando de esperar a que llegue el volumen para poder hacerlo, sí, para poder hacer el siguiente movimiento, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, también tenemos que tener algo bastante presente, y es que estos niveles que están acá, que tengo yo marcados de 29.600 hasta 29.500, son niveles que tienen bastante liquidez pendiente. Y esta mecha de acá pues también es una mecha que pues de momento no se ha agarrado liquidez. Y yo creo que lo más sano sería ir a agarrar esta liquidez que esté en toda esta área de aquí, para poder primero hacer un liquidity grab que es bastante bullish. Cuando el precio baja, agarra toda la liquidez de un punto y luego regresa. O sea, pierde un soporte momentáneamente para agarrar liquidez por abajo y luego vuelve a recuperar ese soporte. Eso suele ser algo bastante bullish, pues, ¿no? Y yo voy a poner un caso más adelante. Y es lo que me interesaría ver dentro de Bitcoin, que el precio venga, agarre toda esta liquidez que está abajo, retroceda un poco, luego vuelva a entrar de rango, siga haciendo un poco más de rango, quizás nos dé un doble piso o un bull flag, algo por el estilo, para nosotros poder tener una confirmación de entrada y aprovechar eso, porque en realidad no veo dentro de la gráfica nada bearish como tal. Si bien la gráfica semanal tiene potenciales divergencias bajistas, como les digo, no lo es todo. Una divergencia bajista puede ser borrada en la siguiente semana o en las siguientes 2 semanas, y el RSI simplemente se queda plano o simplemente en un rango. Entonces eso no es que hay que seguirlo religiosamente, pues no. Hay que tener bastante presente eso de ahí. Simplemente porque hay una divergencia no significa que el precio vaya a bajar necesariamente. Así como también pues bastantes personas yo vi que en el semanal estaban diciendo que como hubo un cruce negativo de MACD, pues el precio iba a bajar con bastante fuerza. Y pues justo después de que se dio ese cruce ya sabemos cómo el precio reaccionó. Pues no, precisamente por esto es que no podemos utilizar un único indicador como interpretación de todo lo que va a hacer el mercado, porque el mercado es mucho más complicado que eso. Un solo indicador no te va a dar la información necesaria para poder analizar todo lo que necesitas. Entonces, en resumen, chicos, tenemos un mercado que simplemente está consolidando, simplemente está haciendo rango. Vemos un precio en rango, volumen en rango, tanto temporalidad diaria como temporalidad de 4 horas están en rango, haciendo volumen de consolidación. Y la temporalidad semanal pues muestra aún un poco de ganas de querer seguir subiendo por el acompañamiento de volumen que tiene, y pues porque
Dentro de temporalidades menores como 4 horas y dentro de un día también estamos teniendo divergencias alcistas. Si nosotros revisamos, por ejemplo, este mínimo que hizo el RSI en este punto, estaría en este punto acá del RSI. Si nosotros revisamos la última vez que en 4 horas el RSI estuvo en este punto precisamente, podemos ver que fue en un punto mucho más bajo, que fue cerca de este punto de acá, cerca de los $26.000. Pues, ¿no? Entonces el RSI en 4 horas ahora se encuentra en un punto parecido, en un nivel parecido, pero mucho más por encima, y eso también se lo reconoce como divergencia alcista, ¿no? Entonces, incluso si el precio bajara hasta la zona que les digo, hasta los 29.600, 29.500 y el RSI llegara a la zona de sobreventa, sería incluso hasta mucho más bullish por las divergencias alcistas que estaría creando, ya que como podemos ver, en caso de que el precio decida bajar a esta zona y genere un mínimo en este punto, tendríamos que compararlo con este punto de acá y pues como pueden ver este punto de acá estuvo acá y el punto que se generaría aquí, el mínimo que se generaría en este punto de acá estaría acá, entonces sería una divergencia alcista muy pero que muy fuerte que nos indicaría que a pesar de que el precio y que los vendedores han estado tratando de empujar al mercado con demasiada fuerza, no lo han logrado hacer, y una vez que se consuma toda esa fuerza vendedora que logre que con todas sus fuerzas del mundo trató de bajar el precio hasta lo más que pudo, simplemente llegó a estar, y ahí una vez que se consuma toda esa fuerza, pues los compradores pueden entrar con mucha liquidez armada por encima por toda la bajada y al mismo tiempo con mucha fuerza porque todos los vendedores ya se habrán consumido durante toda esta área, durante todo este rango. Espero que les haya servido bastante el video de hoy para pues darles una perspectiva de más o menos cómo se está comportando el mercado actualmente. Y pues nos vemos en los siguientes días con más información de acuerdo a cómo se vaya comportando el mercado. Recuerden que hoy hay un fundamental de reportes de Producto Interno Bruto dentro de Estados Unidos a las 7:30 GMT-5. Así que pues ténganlo bastante presente. Chao chicos, se me cuidan.